Colombia tiene un pie en los Andes y otro en el Caribe. La tierra de las esmeraldas, la cumbia y donde le ponen queso al chocolate caliente, posee 50 millones de habitantes y es el segundo país más poblado de América del Sur. Se destaca por su diversidad, no solamente la natural, siendo el segundo país del mundo con mayor diversidad biológica, sino también humana. En este video vamos a hablar sobre la composición étnica de Colombia y a conocer sus raíces, la influencia de la colonización vasca, el aporte de Medio Oriente que la convierte en la nación con mayor ascendencia árabe de Latinoamérica, la curiosa distribución de su población y mucho más. ¡Empecemos! Aunque se suele tratar a Latinoamérica como un bloque homogéneo que viene de la unión entre nativos, europeos y africanos, lo cierto es que la variación de la proporción de estos componentes le ha dado a cada país características culturales y sociales diferentes. En el caso de Colombia, el elemento mestizo es el predominante. Según cifras oficiales, mestizos y blancos representan el 85% del total de la población. Las primeras expediciones de los españoles en la costa atlántica colombiana datan del año 1499 y comenzaron a establecer poblaciones en 1509. La ciudad de Santa Marta, fundada en 1525, además de ser la ciudad más antigua de Colombia, también es la segunda más antigua de América del Sur. Pero antes de la llegada de los españoles, el territorio colombiano se encontraba habitado por aborígenes desde hace miles de años. A la llegada de los conquistadores, buena parte del país se encontraba habitada por indios chibchas. Aunque no gozan de la fama de sus vecinos como el Imperio Inca, los mayas y aztecas, los chibchas habían alcanzado un grado importante de civilización. Conocieron la agricultura y cultivaban en terrazas que poseían desagües y canales de riego. También levantaron pueblos conectados entre sí por medio de caminos de piedra y puentes de madera. La Confederación Muisca, que formaba parte de los pueblos chibchas, conformó la zona más densamente poblada de Colombia en la época del arribo de los conquistadores. Los chibchas tenían costumbres particulares. Por ejemplo, la virginidad en las mujeres era despreciada. Se consideraba un signo de que la mujer poseía poco valor, dado que nadie quiso involucrarse mucho con ella. Un concepto bastante diferente al que tenían muchas civilizaciones al respecto. Consumían alcohol que preparaban a partir de maíz fermentado, bebida conocida como chicha, y además fumaban tabaco. También les gustaba adornarse con cuentas de piedra y mucho oro. De Colombia proviene la leyenda de El Dorado, mito originado por una ceremonia de los indios muiscas, en las que el cacique, cubierto de polvo de oro, realizaba ofrendas en la laguna de Guatavita, en Cundinamarca. La búsqueda del dorado por parte de los españoles dejó a su paso la fundación de muchas ciudades y con la conquista el mestizaje entre ellos y los aborígenes. Se estima que 10 millones de colombianos tienen sangre de los chibchas y aún hoy en día miles de sus descendientes mantienen sus tradiciones vivas en la parte andina del país. Con respecto a los europeos, Colombia, a diferencia del Cono Sur, no recibió grandes oleadas de colonos e inmigrantes de distintos países de Europa, sino que fueron con escasas excepciones todos de origen español y llegaron mayoritariamente antes de la independencia. Aunque los territorios de Colombia, que formaron parte del Virreinato de Nueva Granada, recibieron población de casi toda España, la mayoría de los colombianos tiene ascendencia en los españoles del sur y también de un grupo particular, los vascos. En Colombia se han contabilizado 3.500 apellidos originarios de Euskadi y se calcula que 2.800.000 colombianos tienen antepasados de esa parte de España. Donde mayor ha sido esa influencia es en la región de Antioquia. Se estima que el 40% de los antioqueños tiene antepasados vascos. Este grupo en particular obtuvo bastante éxito en la producción y los negocios en este país, ocupando sus descendientes puestos importantes dentro de la sociedad colombiana. Pero como se suele señalar,
Durante la etapa de la conquista hubo un gran desequilibrio entre varones y mujeres que llegaban desde España a radicarse en Colombia. Apenas el 10% eran mujeres. Volviendo al caso de Antioquia, un estudio publicado en la revista American Journal of Human Genetics menciona que el 90% del linaje paterno de las muestras de ADN recolectadas en la región es originario de España, mientras que el 90% del linaje materno proviene de nativas de esta parte del continente. Colombia quedó afuera de la recepción de las grandes oleadas de inmigrantes de Europa hacia América de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que se asentaron principalmente en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay y Brasil. Aún así, a partir de la década del 20 del siglo pasado recibió a miles de italianos, generalmente hombres, que se dedicaron a las artesanías, el comercio y a diversas industrias. Colombianos famosos como la cantante Shakira o el pintor Botero poseen ascendencia italiana. Se estima que los colombianos blancos representarían el 20% del total del país, aunque fuentes menos conservadoras alargan este número hasta algo más del 40%. También hay algo de influencia árabe en Colombia. A partir de 1880, varios grupos de sirios, libaneses y palestinos cristianos fueron inmigrando, mayormente hombres jóvenes. Se establecieron principalmente en la costa caribeña en poblaciones como Lorica, Cereté y Montería. Muchos empezaron como humildes comerciantes para posteriormente pasar al rubro de la ganadería y también ir ocupando posiciones en la política, los medios de comunicación y algunos amasando importantes fortunas. Colombia es el país de Latinoamérica con mayor número de descendientes de árabes, estimado en 3,2 millones de personas. Otro origen importante de la población colombiana se encuentra en África. La población negra de Colombia llegó casi al mismo tiempo que los europeos en condición de esclavos. Los esclavos cumplían toda clase de labores, especialmente fueron utilizados en la agricultura, la minería y el servicio doméstico. Generalmente se los consideraba un producto de lujo, para llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, a comienzos del siglo XVIII, un esclavo de entre 16 y 18 años podía pagarse entre 150 y 250 pesos, mientras que en comparación el precio de una casa era de 900 pesos de la época. Se estima que al virreinato de Nueva Granada entraron como mínimo 250.000 negros. La ciudad de Cartagena de Indias fue el centro de comercios de esclavos más importantes de la América hispana, donde se distribuían a los territorios gobernados por la corona española. Un hecho interesante que mencionar es el caso de los esclavos fugitivos, que formaron el primer pueblo libre de América en San Basilio del Palenque entre los años 1570 y 1580. Ahí se habla criollo palenquero, un idioma que, teniendo como base el castellano, incorporó muchos elementos de lenguas africanas, especialmente del centro de ese continente. Hoy en día se calcula que entre el 10,2 y el 25% de la población colombiana es total o posee un gran porcentaje de ascendencia de origen africano. Es resaltable cómo la geografía modeló la distribución étnica de Colombia. Los afrodescendientes representan altos porcentajes de la población en la región costera del país, tanto en el litoral atlántico como en el del Pacífico, con las montañas actuando como delimitación en el este. Mientras tanto, las áreas protegidas donde existen pueblos aborígenes son más amplias y abundantes en el este que en el oeste, coincidiendo con la zona más selvática del país. El centro de Colombia actúa como un eje donde se encuentran muchas de las ciudades más grandes y que atraen a personas de distintas regiones, que están en busca de trabajo, posibilidades económicas y estudio. Esto contrasta con muchas de las grandes ciudades de Latinoamérica que suelen encontrarse en las orillas del mar o de grandes ríos. Aunque en Latinoamérica existe un pasado importante en común, con el paso de los siglos, cada región fue forjando características particulares que diferencian a cada país. Colombia es un buen ejemplo de esto. Aunque es muy representativa de Latinoamérica, también tiene muchos matices que la hacen única. Hasta acá este video, les dejo este otro como recomendado que también puede interesarles.
No olviden un like y suscribirse si todavía no lo han hecho. Nos encontramos en otra entrega de Detrás del Dato. ¡Saludos!